Días también y gracias por la invitación. Luis Ángel, sí, habría que hacer una lista de derechos de los que no se hablaron en el debate, de los que fueron completamente invisibilizados y que están en riesgo a partir, digamos, del ascenso de cualquiera de estas dos personas al poder. ¿Cuáles serían esos derechos? Yo creo que todos, es decir, porque en realidad en el debate no vimos una predisposición para hablar sobre derechos. Lo que vimos es una confrontación de personajes que representan a dos sectores de las élites económicas financieras, y que a lo largo de la historia política de estos dos grupos, lo que ha habido son violaciones permanentes de los derechos humanos. Recordemos que el lado de la derecha tenemos un pasado nefasto con los socialcristianos que están apoyando a Lazo, y en el lado del correísmo, los 10 años de persecución y hostigamiento a organizaciones y violación de los derechos también fueron evidentes. Así que, en realidad, en el debate no vimos, como digo, ninguna predisposición para hablar de derechos. Listo. Y yéndonos al tema de la Comisión de Verdad y Justicia que la comentaba hace un momento, ¿no? Recientemente hubo este informe que lo presentó esta comisión sobre el paro de 2019. Los candidatos la mencionaron también durante el debate, han expresado alguna posición al respecto, se han manifestado, pero ¿cuál considera usted que es la actitud que se reflejó de estos candidatos respecto al derecho a la protesta, por ejemplo? Yo mucho me temo que las investigaciones, que los informes, a veces solo queda en eso, si es que no hay conclusiones y señalamientos concretos, si es que no hay recomendaciones, por ejemplo, de judicialización con determinaciones muy concretas, con señalamientos muy concretos. Recordemos la Comisión de la Verdad que hizo Correa, llevamos 10 años de eso, y no hemos avanzado en nada en la judicialización. Hay un caso judicializado de 188 casos que se presentaron o que fueron documentados por la Comisión. Igualmente, en este informe de la Defensoría, me parece que adolece de estos señalamientos y de estas exigencias concretas para que se pueda judicializar los hechos violentos que tuvimos durante la jornada de octubre del 2019 por parte de la Policía Nacional. Entonces, ahí tenemos gente que ha muerto, tenemos gente que ha perdido los ojos, tenemos gente que ha sido agredida y lesionada, y el informe no establece, como digo, de forma concreta, señalamientos para poder judicializar. Entonces, si bien es un informe que establece la violencia policial, la violencia estatal que hubo en octubre, me parece que todavía falta algunas cosas y lógicamente los candidatos no hacen mención a ello porque tampoco se les exige nada. En ese sentido, y ya pensando en las propuestas de administración del gobierno, en la parte de la estructura de las instituciones que garanticen la justicia, pero también los derechos humanos, ¿cuál sería la opción de exigencia a cualquiera de los dos candidatos? Porque claro, y pongo como solo este antecedente, existía el Ministerio de Justicia, se pasó a una Secretaría de Derechos Humanos, la institucionalidad que pueda viabilizar estos informes, que pueda viabilizar justo como las demandas desde el sector de los derechos humanos en el país. Luis Ángel. Yo creo que la institucionalidad existe, a pesar de que pueda ser muy reducida, mínima, pero existe. Es decir, la Secretaría de Derechos Humanos puede establecer procesos o puede de alguna manera incentivar que se establezcan procesos. Y lo mismo existe el sistema judicial. Es decir, la institucionalidad para judicializar las violaciones de derechos humanos está ahí, existe. La Constitución establece ciertos parámetros básicos de respeto a derechos humanos. Se establece también un sinnúmero de leyes para proteger a grupos vulnerables. El problema no creo que está en la ausencia de instituciones o de institucionalidad.
o la ausencia de leyes. El problema está en la voluntad política y en la dependencia de esa institucionalidad con relación a los poderes políticos y económicos que están representados en el gobierno. Entonces, mientras un gobierno sea el representante de estas élites que violentan derechos humanos, los sistemas de justicia lamentablemente no son independientes y la institucionalidad gubernamental no va a ser mayor cosa como para aclarar los hechos, para establecer la verdad y menos aún para judicializar y sancionar a los responsables. El tema de derechos humanos es un tema que molesta al poder político y al poder económico representados en el gobierno. Y por esa razón no se le va a dar mayores oídos, no se les va a escuchar, y más bien se tiende a hacer esta serie de informes para que de alguna manera que lavarse la cara o lavarse las manos frente a organismos internacionales, por ejemplo, y decir que en el Ecuador sí se está investigando. Pero ya la parte de judicialización, esencialmente la judicialización, no avanza. Y por tanto, no podemos tampoco garantizar que estos hechos no se vuelvan a repetir. Por ejemplo, nosotros estamos preguntando, como INRED, estamos preguntando a los candidatos qué va a hacer con la violencia policial que se vio en octubre y que no tenemos ningún proceso para buscar establecer la verdad de estos actos. La policía, este grupo de operaciones motorizadas, se está especializando en reprimir la protesta social, se está especializando en usar la motocicleta como una arma de agresión, no solo como como un elemento de movilización, sino netamente como un arma con la que está agrediendo a la gente. Se vio muchos videos en donde se usa la motocicleta arrollando a la gente. Igualmente la forma de disparo directo de las bombas lacrimógenas o de las balas de goma. Entonces, la policía y esta violencia policial va a ser muy servicial frente a cualquiera de los dos candidatos. Es decir, si la derecha de Lasso empieza a implementar medidas antipopulares, la policía le va a ser muy útil. Y si el gobierno de Arauz empieza a perseguir y a criminalizar la protesta social, la policía, este grupo de policía, le va a ser muy útil. Entonces nosotros como INRED preguntamos a los dos candidatos qué va a hacer con este grupo, cómo va a controlar la violencia o va a dejar que se liberalice como se ha estado dejando hasta ahora, cuyos resultados son personas mutiladas y personas asesinadas, ejecutadas extraoficialmente, tal como lo establece el informe de la Defensoría. Ejemplo es que sea cual sea de los candidatos que lleguen a la presidencia, finalmente la policía, esta violencia policial a la cual estamos preguntando qué va a hacer, le es útil. Así que y en el debate no se trataron estos temas. No sé si hay un espacio en el que podamos escuchar lo que ellos digan respecto a esto, pero si le es útil, difícilmente no la van a ocupar. Es decir, ¿qué va a pasar con las organizaciones, con las personas que van a salir a protestar ante medidas antipopulares, sea quien sea que las ponga? Ya hay también un llamado, por ejemplo, al voto nulo, y precisamente porque hay una sensación de rechazo a cualquiera de las dos opciones. Entonces, ¿cuáles serían los escenarios posibles que vamos a tener con esta instrumentalización de este ejercicio de la policía, de estos instrumentos para reprimir la protesta? ¿Qué va a pasar con este derecho? Para las organizaciones de derechos humanos, para las organizaciones que defienden cualquier derecho, sea derechos de las mujeres, derechos de la población, de los colectivos LGBTIQ, sea derechos de los pueblos afrodescendientes, las organizaciones ahora que buscan a sus familiares desaparecidos, creo que para estas organizaciones o organizaciones como el INRED, está claro que cualquiera que sea el candidato que gane las elecciones, nuestro trabajo va a seguir siendo en las calles, nuestra protesta va a seguir siendo en las calles, la exigencia de derechos va a seguir siendo en las calles, es decir, el escenario de la contienda política, de la lucha por los derechos, va a seguir siendo la calle, la protesta, cualquiera de los dos que gane. Entonces, en ese sentido, las organizaciones de derechos humanos estamos muy conscientes que nos avecina un periodo de gobierno en donde los derechos van a ser violentados y en donde la gente va a tener que ejercerlos, que exigirlos, que defenderlos en la calle.
Y en algunos sectores de la parte institucional ya están mirando esto. Por ejemplo, el municipio de San Vicente, en la costa, en Manabí, donde se tiene una acción de hecho de defensa del agua, acaba de emitir una resolución el COE de San Vicente diciendo que se prohíben las protestas en la calle y que serán sancionados las personas que hagan una protesta en la calle, a efectos de la pandemia, ¿no? Entonces, pero este tipo ya de resoluciones se empieza a mirar en diferentes sectores. Eso nos hace ver que en el próximo gobierno va a profundizarse la criminalización de la protesta social y la persecución a líderes sociales. Este ejemplo que lo vemos ahora, justo ahora en Canoa, nos hace ver de que la protesta va a ser criminalizada. Y si quisiera, remontando sobre la misma pregunta anteriormente, lo que tú me estás diciendo, mira, no estamos hablando de un tema presidencial, estamos hablando de un gobierno local que ya se está planteando la criminalización de la protesta. Aún así, las organizaciones no van a dejar de salir a la calle. Entonces, yo ahí sí me pregunto, más allá de las autoridades, más allá de los candidatos que estamos viendo ahorita, socialmente, ¿está siendo aceptada esa criminalización de la protesta o es al contrario? Yo creo que, mire, se establecen discursos y el gobierno trata de establecer relatos con el fin de que la opinión pública pueda también adherirse a este proceso de criminalización. El libro de María Paula Romo respecto a octubre del 2019 es eso. Es un intento de construcción de un relato sobre la violencia ejercida desde las organizaciones sociales, desde el movimiento popular. Entonces, esa construcción de relatos hace que la opinión pública de alguna manera coincida con el discurso oficial y también criminalice la protesta. Igualmente los sectores, por ejemplo, los PPL, las personas privadas de libertad. Es decir, cómo se estructuran estos discursos para que la gente esté convencida que el problema de las cárceles es un problema de pandillas. Nosotros aceptamos que el problema de control territorial en la calle, afuera, es un problema de pandillas, un problema de microtráfico. Pero que el Estado me venga a decir que al interior de la cárcel el problema es la lucha por el poder del control de la cárcel, entonces ¿dónde está el Estado? Pero esos discursos hacen que la opinión pública de alguna manera también se siente identificada con este tipo, ¿no? Afortunadamente no pasa más. Hemos visto que una de las propuestas de candidatos en la primera vuelta que hizo su bandera de lucha, el populismo penal, es decir, todo el incremento de penas de muerte y todo eso no pasó, no tuvo ni siquiera el 2%. Eso nos alegra porque vemos que la población, si bien es cierto, se identifica con ciertos discursos, pero a la hora de la hora no está dispuesto a darle bandera blanca o carta blanca a un poder que quiera criminalizar, que quiera de alguna manera profundizar la represión. Entonces, también debemos trabajar, y como organismos de derechos humanos nos toca trabajar muy duro respecto a generar opinión pública favorable a los derechos, de generar opinión pública que mire en la lucha por los derechos no una lucha por protección de la delincuencia, sino una lucha por protección de todas las personas humanas, de todos los colectivos, de que la institucionalidad pueda mirar en la gente un sujeto de derechos, no un sujeto que da el voto cada 4 años y después le reprimo para que no diga nada. Frente a esos discursos de seguridad, quizá esta óptica, esta mirada de derechos humanos, porque claro, una de las crisis que se manifestó durante este tiempo, en medio de la campaña, fue el tema carcelario, ¿no es cierto? Y no se preguntó, o sea, no sé si es que el comité del debate lo omitió. Se intentaron abordar temas más generales. Sin embargo, fue bastante confuso porque en el debate se mezclaron varias preguntas en una misma, ¿no es cierto? Y además... con un minuto y medio. Con un minuto y medio para que cada candidato... Entonces, hacer una lectura, para finalizar, hacer una lectura más allá del debate de este domingo, más allá de las propagandas. El domingo acudiremos, el domingo 11 de abril acudiremos a las urnas. Desde una mirada de derechos humanos, ¿qué debemos tomar en cuenta
este día, el 11 de abril y posterior al 11 de abril, justo para seguir exigiendo derechos? El tema de ejercicio de los derechos tiene mucho que ver con la política pública, pero también con la voluntad política. Un escenario como el debate, o sea, un guión como fue el debate presidencial de candidatos, lógicamente no da la oportunidad de profundizar en estos temas, y en estos temas que son bastante engorrosos, ¿no? Que el poder se pronuncie, por ejemplo, qué va a hacer con la megaminería de manera concreta, o qué va a hacer con las personas que fueron desalojadas y que hasta el momento no se les da ningún tipo de indemnización y siguen viviendo bajo la intemperie. Y estamos hablando ya de 7 años después. Entonces, sí es importante que la población, que los colectivos sociales, empecemos a preguntar de manera concreta a los candidatos sobre ciertos temas concretos, ¿no? En el caso de INRED, por ejemplo, nosotros hemos hecho 10 preguntas a los candidatos, los hemos mandado a los 2 candidatos, entonces le decimos a ver qué va a hacer con esta cosa concreta, ¿no? ¿Qué va a hacer, por ejemplo, con el embarazo adolescente y con el tema del embarazo por violación? ¿Cómo se va a pronunciar respecto al aborto? ¿O qué va a hacer para ayudar a las personas, a los familiares de las personas desaparecidas? Miren, en este momento hay una caravana de familiares de personas desaparecidas en plena pandemia, con personas mayores de edad, son personas que tienen 60, 70 años que están en la caravana, pero que frente a la indolencia de las institucionalidades del Estado, frente a la ineptitud de los sistemas de investigación, han tenido que lanzarse a una caravana para exigir, para poner en la opinión pública este tema. Y claro, con todos los riesgos que implica la pandemia, ¿no? La presidenta, la señora Rueda, nos decía, pero creerán que estamos locos, que teniendo más de 60 años nos lanzamos a recorrer el país. Y ella decía, no estamos locos. O sea, es frente a esta indolencia estatal que nos toca hacer estas cosas, ¿no? Igualmente, miren, el pueblo afrodescendiente. ¿Ustedes escucharon en el debate algo relacionado al pueblo afrodescendiente? ¿Algo relacionado a la población afro? Nada, absolutamente nada. Y es la población que está más marginada, discriminada, más violentada. La policía, de alguna manera, cuando acude a un barrio por un llamado de auxilio, va y trata de hablar con la gente. Pero cuando va a un barrio afro, va y ataca a la gente. Es decir, la forma de actuación de la policía frente a los colectivos sociales es distinta. Con los afros no hablan, o sea, porque tienen este estereotipo de que el afro es violento, que el afro es delincuente y por tanto la policía debe llegar a la defensiva y atacar primero. Entonces, este tipo de cosas no se habló. Con el tema de los colectivos LGBTI tampoco. Es decir, no se ha hablado. ¿Qué vamos a hacer con las clínicas de deshomosexualización, en donde se secuestra a los jóvenes, especialmente a mujeres, y que se detecta que son lesbianas o por si acaso son lesbianas, se mete a estas clínicas a supuestamente curarlas y lo que hacen son torturarlas, incluso violarlas en algunas ocasiones? Entonces, ese tipo de cosas muy concretas de los derechos no se habló. Por eso es que nosotros queremos exhortar a los colectivos sociales a que lancemos preguntas muy concretas a los candidatos respecto a los temas que defendemos, para que el candidato tenga la obligación de responder y no pueda irse por la tangente, ¿no? Por una respuesta demagógica, muy general, sino que hagamos preguntas concretas y veamos cuál es la respuesta de los candidatos. Listo. Muchísimas gracias, Luis. Ha sido un gusto escucharte y realmente creo que nos falta también tiempo a nosotros para profundizar sobre cada uno de estos temas, porque realmente es todo este abanico de temas de derechos que realmente fueron completamente invisibilizados y que realmente nos iba también a nosotros a faltar programa como para poder analizarlos uno a uno. Así que te agradecemos mucho por el tiempo que nos has dado y esperamos contar contigo para otro momento. Sí, gracias también por la invitación.